para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 6:3. Oye pues, oh Israel y ciudad de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Quién falta? Venga. Paciencia. Deuteronomio 7. Y la 6:7. Y la repetirás a tus hijos y para Pasó. Deuteronomio 6:7. Y la repetirás a tus hijos y a la palabra y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al cuando te levantes. Tres idiomas diferentes. Bueno, ¿quién me faltó? Él leyó en otro idioma, eso está bien. ¿Quién me falta? El 9, ¿sí? El 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estará como frontales entre tus ojos. Deuteronomio 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. ¿Tú quieres leer? Lee del 1 al 9 al que quieras. El 10. Lee el 7. El 7. El 11. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estados en tu casa y andado por el camino y el al acostarte y cuando te levantes. Amén. Gloria a Dios. A ver, iglesia, gloria a Dios. Pueden sentarse. Ya terminamos. Bueno. Paciencia, padres, paciencia. Y necesitamos de la buena. Bueno, yo agradezco al Señor por concederme el privilegio de estar aquí esta noche. Y también agradezco al Comité de Educación Cristiana, hermana Celinda, por esa confianza, ¿no?, que me ha dado de estar acá con ustedes. Hermano Plutarco, saludos. A la hermana Orlaida, sus hijos. A esta hermosa iglesia, Dios les bendiga grandemente. Bueno, estamos en un culto dirigido por los niños, organizado por todos nosotros.
y nos unimos como familia para adorar a Dios. Cuando los niños toman parte del servicio es muy grato para el Señor. En cierta ocasión Jesús estaba en el culto y algunos padres comenzaron a acercarle los niños a él. Y algunos se enojaron con estos padres y comenzaron a impedírselo. ¿Y qué le dijo Jesús? No se los impida. Dejen que ellos vengan a mí. Y cuando se trata de ir al culto, adorar a Dios, hemos de ir toda la familia. Discúlpeme la propaganda de mi familia, pero si hubiera puesto otra de acá, habían dicho, ay, les presento a mis hijos, a mi esposa y mis 2 hijos. Bueno, como introducción, quiero hablar en esta noche algo referente a la familia. Un pensamiento que lo he colocado como los 10 mandamientos de la vida familiar. Y quiero compartir con ustedes, lástima que el tiempo es muy corto y de pronto alguien quería preguntar algo. Y algunos niños, yo quisiera que los niños, adolescentes, jóvenes, me escucharan. Un día, como ustedes, hoy también estuve en la iglesia, desde muy niño. Y quiero decirle que como algunos de ustedes no lo elegí, me tocó. Porque algunos niños están pensando, ay, pero el culto. Y créanme, hijos, que para mí 1 hora de culto era muy largo. Demasiado largo. Y si era la escuela dominical de oír al pastor 1 hora enseñando, Dios mío, eso era demasiado largo. Entonces les va a hablar alguien en esta noche que los entiende a ustedes. Es más, si algunos nacimos en el evangelio o en compadres creyentes, nos colocaron un nombre que no tuvimos opción para escogerlo. Y muchas veces, óigame padres, nuestras salidas tienen que ver siempre con la iglesia. Con la iglesia. Los paseos es de la iglesia. Las salidas con la iglesia. Para los que no me distinguen, yo tengo 13 años de ser pastor. Y en toda mi vida he sido creyente, cristiano. Bueno, yo he tenido, para mí no es, déjeme escoger bien la palabra para no ofenderme a mí ni a las personas que me levantaron. Yo he tenido la desdicha de tener solo 2 pastores. Para mí, yo hubiera querido tener más pastores como lo tienen ustedes. Hay algunos aquí que llevan más de 10 pastores que los han administrado y cuántas cosas han aprendido de ellos. Yo solo he tenido 2 pastores, mi papá y yo. Nada más. Y ese pastor que tengo ahora no me deja ni un segundo. Siempre está ahí conmigo. Y he vivido en este evangelio de lo cual no me arrepiento. De lo cual tampoco he necesitado ir a experimentar fuera del evangelio para saber qué es. Porque solo observar lo que pasa a mi alrededor me doy cuenta. Claro, ha habido algunos errores. ¿Y qué enseñanza nos dan los errores? ¿Están oyendo, padres? El cometer errores, ¿están oyendo, hijos? Es
digamos, un privilegio de nosotros los seres humanos. No hay que cometer errores siempre para aprender. No. Porque a veces decimos, no, él tiene que aprender, déjelo solo. O si hubiera alguien que nos dijera, ahí hay un abismo, allá hay un hueco, allá hay un peligro, qué bueno sería eso. ¿Están oyendo, hijos? Por eso hay unos padres que siempre están diciéndonos. Yo quiero hablarle de estos 10 mandamientos que los he colocado de esa manera para la vida familiar. Y créame que estos mandamientos siempre estarán en la familia donde usted se meta. Siempre estarán allí. Y yo creo que todos amamos a nuestra familia. Todos. La que nos ha tocado. La suya es única. Ese papito y esa mamita que tú tienes son únicos. Ni te atrevas a cambiarlo porque te va mal. No los cambies, ni los vendas, ni los negocies por nadie. Son los tuyos. Hay que amarlos. Yo tengo una ley de vida para mí, que yo no voy a llevar flores a una tumba de mis padres. Yo se las llevo ahora que viven. Ahora que viven. Ahora es cuando tomo el teléfono, y gracias a Dios por los celulares, y los minutos a 150 y a 200 pesos para llamarlos cuando están lejos, y al menos decirle, papá, me debes 500 minutos, oíste. Pero cuánto agradecemos los padres oír una llamada de nuestros hijos cuando están lejos, ¿verdad? O cuando van a irse para otro lado. Son mandamientos, son leyes que no se pueden alterar por pertenecer a una familia. Mi familia es numerosa, lo integran 10 personas, donde yo nací. Mis 2 viejos y mis 7 hermanos, conmigo 8. Mi papá no tenía problemas si los hermanos no venían a culto, porque ya él tenía la congregación ahí. Siempre había quórum para comenzar el culto. Y siempre decía, vamos, papá está lloviendo, caminen y vamos para el culto. Y yo le agradezco a Dios por vivir en ese hogar, en esa familia. Y créanme que no la cambio. No la cambio. Hermana Orlaida, para mí es un honor estar frente a ella hoy. Y me conoce hace mucho tiempo. Hace mucho rato. Cuando era un niño. Aunque sigo siendo bonito, hermana Orlaida. Y el hermano Plutarco lo admiro mucho. Y además de mi papá, era un pastor al cual yo me acercaba a consultar algunas cosas que no podía consultarla con mi papá, que era el pastor. Porque, bueno, no es el tema, pero por ahí vamos. Vamos a hablar de esos 10 mandamientos y lo voy a hacer lo más rápido porque igual como ustedes yo también me quiero ir. Entonces, el más importante, yo quiero que usted se imagine su vida sin que Dios estuviera ahí. Usted dijo, yo me pongo a pensar, si mis padres no hubiesen sido cristianos, ¿qué tipo de vida hubiera tenido yo? Si un día me senté a los pies de mi papá para escucharlo a él y a mi madre, ¿cómo era su vida cuando no fueron cristianos? Claro,
haber una enseñanza de quién es Dios, partiendo de los padres hasta que los niños o los muchachos aprendan a conocer a Dios. Quiero decirle a los padres, nuestros hijos no nacen siendo cristianos. Le quiero decir a la iglesia, los hijos del pastor no nacen pastorcitos. Los hijos de los miembros de la junta local, de los diáconos, no nacen diáconos, ni de los predicadores. Los padres, óigame, tenemos que evangelizar a nuestros hijos para que sean cristianos. Pero hay que hablarle no tanto de la iglesia, porque a veces nosotros comenzamos a sembrar a nuestros hijos solo lo que es iglesia, y su conducta es como cristiano dentro de la iglesia. Hay que hablarle de Dios. Primer mandamiento. A mí me enseñaron algo muy pequeño cuando estaba muy pequeño. Si quieres hacer algo malo, búscate un lugar donde Dios no te vea. Búscate un lugar donde Dios no te vea. ¿Quién me responde dónde no lo ve Dios a uno? ¿Ah? En ninguna parte, ¿verdad? Siempre está ahí. Entonces, hay que enseñar ese primer mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio lo dice en el capítulo 6, el verso 1 al 9, donde leímos: cada parte de vivir para Dios depende del amor que yo tenga hacia Él. Yo tengo que enseñarle a mis hijos quién es Dios. ¿Por qué razón, si usted no nació en el Evangelio, se entregó? ¿Cómo era su vida? Yo recuerdo escuchar a mi madre y algo me grabó mucho en mi mente. Era la razón de que yo nunca quería vivir lejos de mis padres cuando estaba pequeño. Yo decía, yo no concibo mi vida que mi papá y mi mamá se separen. Óigame esto, hijos. Yo me ponía a pensar, ¿qué tal si algún día se separan mis padres? Oye, y pensándolo bien, yo no me acuerdo en qué momento discutían mis padres, porque ahora que estoy casado, sí hay discusiones. Entonces yo me pongo a pensar, este año sobre todo, me pongo a pensar, y ahora que vaya le voy a preguntar para ver qué me dicen, cómo lo hacían ellos. Porque yo nunca los vi discutiendo. Nunca los vi discutiendo. Y yo me pregunto, ¿en qué momento discutían ellos? ¿Qué momento? Hay que aprender el secreto. Eso, enseñarle a amar a nuestros hijos. Mire, yo estoy aquí al lado suyo y la razón de esta existencia se la debemos a Dios. Y mostrarle ese amor. Del amor que usted tenga hacia Dios depende del amor que Él también le tenga a Dios. ¿Qué tal cuando vamos para el culto? Ay, ese culto, hermano. Óigame, papá, que salen del culto. Ay, yo no quisiera el culto. Ese culto hoy es de los caballeros más aburridos. Y el niño está oyendo, ¿verdad? Que ese culto sí es aburrido. Y esa dependencia a Dios, yo observo que los niños son como una esponja que absorben todo. Cuando voy a presentar a un niño, le digo a sus padres, esto es una hojita de papel en blanco que Dios le entregó a usted. Escriban lo que ustedes quieran sobre él. Es importante esto.
Este amor se expresa a sí mismo en obediencia a sus leyes, a sus planes, dado de la manera sencilla en su palabra escrita. Amarás a tu Dios. ¿Cómo puede un niño o un padre enseñar a sus hijos que amen a Dios? Si no lo ven, no te han preguntado, mami, papi, ¿y dónde está Dios? A mí me lo preguntaron. ¿Y por qué allá mi compañerito tiene aquí una cruz y una cadenita en oro? ¿Por qué yo no la tengo? Interrogante. Usted se pregunta, padre, tu hijo te cree a ti más que a nadie. La verdad hay que escucharla. La quiere escuchar de parte tuya. Entonces, ¿cómo le muestro a Dios a mis hijos? Por la palabra. Tú le enseñas la palabra. Versículos dependiendo de su capacidad. Nunca le forces la palabra como castigo, nunca. Ni la oración, ni ir al culto. Entonces, como te portaste mal mañana, el domingo vas para la dominical. El jueves te llevo al culto de oración y esta semana vas hasta el culto de barrios como castigo. Yo recuerdo a mi madre cuando decía, ella llamaba un término negociar. Negociar. Ahora, después más tarde se lo escuché y yo le dije, uy, está bien el término negociar. Nosotros le decíamos, mami, hoy no queremos ir para el culto. Hoy es el jueves. Hoy no, ese culto, le voy a decir la verdad, para nosotros era canzón el jueves. Entonces nos decía, bueno, se quedan hoy, pero el sábado y el domingo van. Listo. Ya estaba el negocio hecho. Nuestros hijos también tienen el derecho de quedarse una vez al año de un culto, pero nunca como castigo. Hay que enseñarle a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Si no, no funciona. No funciona. Hay que convertirlos. Antes de salir hay que hablarles qué venimos a hacer al culto. Yo creo que a todos estos le dijeron qué veníamos a hacer porque yo los veo muy quietecitos. ¿Verdad? Saben qué vienen a hacer aquí. Y hay que amarlo. El segundo mandamiento de los 10 para vivir una vida familiar: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La gran pregunta, ¿quiénes son los incrédulos? Aquellos que creen en la existencia de Dios no son por eso considerados creyentes. Óigame bien, el diablo cree y tiembla a la palabra de Dios, lo dice Santiago, capítulo 2, verso 19. El diablo cree. Entonces, ¿quiénes son los creyentes? Aquellos que son obedientes al Evangelio, que obedecen al Evangelio. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea creyente, ¿qué tengo que hacerlo? Evangelizarlo. Pero vámonos al mandamiento, yugo desigual. No solo se refiere a la relación, para una relación matrimonial. Nuestros hijos, ¿quiénes son sus amigos? Y nuestros hijos escogerán amistades según nosotros les enseñamos. Una cosa recuerdo yo de mis padres: ellos no les gustaba que nosotros saliéramos a las casas de los vecinitos y pasáramos mucho tiempo allá. Más bien ellos nos decían, pues tráiganlo a la casa. Y usted se imagina,
8 muchachos, y cada uno traía de 2 amiguitos a la casa. Pero óigame bien algo. Nosotros les enseñábamos a ellos cómo era vivir en nuestro hogar. Yo recuerdo que si a alguno se le salía una palabra de esas groseras, nosotros le decíamos, aquí no la puedes decir. Y ya en esa amistad, cuando alguno de ellos lo hacían, decía, respete que estamos en la casa del hermano. O sea, nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a escoger amistades. No podemos hacer una cajita de vidrio para meterlos allí. Ellos van a salir. Pero tu enseñanza, ojo, la enseñanza se da con el ejemplo y con la explicación hablada. Si nosotros les hablamos solamente y no damos ejemplo, perdimos la enseñanza. Perdimos la enseñanza. Entonces, esa unión con los incrédulos hay que tener cuidado como primer mandamiento, segundo mandamiento para una vida familiar. Dice la Biblia, no erréis. ¿Cómo dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que hablarle. Y óigame bien esto, padre. Cualquier cosa cuando están pequeños en ese proceso de instrucción y ellos escuchan un mal consejo, te lo vienen a decir a ti. Cuando hay una propuesta fuera de su costumbre, de su enseñanza, ellos van a venir a decirte a ti. En ese periodo y cuando están adolescentes, óigame bien, la adolescencia, una etapa que nosotros ni entendemos ni damos para explicarla. Y no se le olvide, papá, que usted pasó por allí. Y en nuestro refrán no hay papá malo. Cuando fue pelado todos fueron buenos y no hubo un papá flojo. Siempre todos los papás, yo a tu edad hacía esto y aquello, y no se acuerda. Lo que pasa con la adolescencia es un periodo de la niñez hasta una etapa adulto. No es de aquí ni tampoco es de allá. Está adoleciendo eso. Y otra cosa, están sufriendo unos cambios que ellos mismos se avergüenzan de sus cambios. Entonces, algunos se retraen, algunos no quieren ni salir, pues otros son más abiertos y quieren mostrar lo que ya tienen en sus cuerpos tal vez. Pero ojo, padres, el yugo desigual es un problema que afecta la vida familiar. Si lo hablamos con los hijos y si lo hablamos como pareja. No tengo mucho tiempo, pero vamos a seguir. Óigame bien, estoy hablando la familiar, los mandamientos. Tercero, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La relación matrimonial es entre el hombre y la mujer. Su relación debe crecer debido a la cercanía íntima. Sin embargo, esto no incluye el rompimiento de la lealtad debida a los padres entre honor y respeto. Quiero que sepamos esto en la unión familiar. Lo hemos escuchado y Dios nos lo vuelve a repetir esta noche. La familia está compuesta papá, mamá e hijos. Si los hay. Esa es la familia. Y ese vínculo hay que mantenerlo. A los que se pretenden casarse mañana más tarde, les implica que tienen que dejar su nido. Tienen que salir de allí por bien de ustedes y de su familia. Los que ya tenemos nuestro hogar formado,
en lo que más podamos, no incluyamos a más personas en nuestra familia. No estoy diciendo que vamos a romper honor y respeto, por eso lo resalto allí, a la familia, a los padres. Pero es recomendable para la unidad familiar, para la vida familiar, solo vivir la familia. Solo vivir la familia. Unas personas adicionales traen dificultades. Pueden ser familiares, está bien, se ayuda por un tiempo. Pero no como para llevarlo allí todo el tiempo. Los que tales practican tales, pregúntenle a sus hijos cómo se sienten con otra persona más ahí en la familia. O el esposo, pregúntele a la esposa o viceversa. Por eso la Biblia lo incluyó ahí. San Marcos 10:7 y Mateo 19:5. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Una familia. Y hoy más que nunca, donde las situaciones están muy adversas. Yo no sé, en esta tareita me he dado donde quiera, me toca enseñar sobre esto. Y en algo lo he practicado. Mi esposa, es de familia santanderiana y yo soy de costeño, del Cesar. Esa mezcla es un tanto difícil. Alguien me dijo amén, porque también lo sufrió, lo está sufriendo. Se puede. Mi descendencia de parte de madre es guajira. Mi padre del Cesar. La mujer guajira es matriarcal. Toma al esposo como si fuera un hijo más. Y yo vengo saliendo de allí en tal punto que mi madre cuida a mi papá como si fuera el bebecito de la casa y a los hijos igual. Y le voy a decir un secreto: mi mamá me expulgó el pescado hasta los 15 años para que no me pasara una puya. Y cuando yo formo mi hogar, al año de casado, al año de mi hija nacer, mi esposa le pone el pescado enterecito. Dios mío, Señor Jesús. Enseguida concluí: Señor, ¿qué clase de madre es esta? Si mi mami me expulgaba hasta los 15 años el pescado. Yo dije: mami, ¿cómo así? Me dice con una tranquilidad: ella va a aprender. Y entre otras cosas. Pero imagínense si yo viviera al lado de mi mamá y mi madre, mi esposa, hiciera eso frente a mi mamá. Hijo, ¿qué clase de mujer tienes tú? ¿Me entienden lo que quiero decir? Que no hierre la Biblia cuando dice dejará. Porque lo que está buscando Dios con esto es la unidad familiar. Y otra cosa, Dios bendecirá 2 hogares, el tuyo y el de tus padres. Otra cosa, cuando estés en casa de papá y mamá, las cosas tuyas no te harán falta, porque siempre están ahí lo de papá y mamá. Pero cuando tú hagas tu propio nido, ves que el nido está vacío y que hay que llenarlo. Y de las cosas que tú necesitas. Eso es muy importante como mandamiento. Bueno, otro mandamiento: no cometerás adulterio. Me perdonan los niños esa escena, pero Adán y Eva andaban así. La Biblia lo dice.
que andaban desnudos y ellos no se daban cuenta. Adulterio siempre es condenado. La persona que comete este pecado contra Dios llevará siempre el reproche por el resto de su vida. Adulterio, en el caso de las parejas, ustedes lo saben, en el caso de los niños, a romper los mandamientos, las ordenanzas. Cuando se trata de la pareja, yo he dicho esta expresión: lo que es el adulterio y la fornicación, Dios la perdona, pero es una mancha que queda para siempre en el cuerpo de las personas. La Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Te perdona Dios, pero esa mancha te quedará ahí en tu cuerpo. Por eso es importante. La persona que comete este pecado contra Dios llevará siempre el reproche el resto de su vida, consigo mismo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué buscarlo? Si te estás guardando y si Dios te transformó, te regeneró, cuídate. Cuídate. No caigas allí. Siempre va a quedar en tu mente lo que pasó. Alguien me decía: pastor, pero cuando uno se entrega, Dios debería borrarle todo por completo, la antigua vida, para uno no acordarse más. Yo le dije: es necesario. Siempre Dios manda a recordar. Dios siempre manda a recordar. Al pueblo de Israel le dio una especie de rito para recordar por dónde pasaron, a dónde estuvieron. Esa vida pasada está ahí, no para martirizarnos. Cree en esta tarde que Dios te perdonó y te limpió con su sangre, y ahora no debe haber algo que te estorbe. Porque es verdad que nos ha cambiado y nos ha transformado, pero si no ha llegado a nuestra vida, cuidado, cuídese y pídele la ayuda a Dios. Dice el 5 mandamiento: marido, amad a vuestras mujeres. Me llamó la atención esta pareja. Ese es un basquetbolista y mire su esposa. Y ustedes, cuando me vean salir con mi esposa, pues tampoco no se vayan a reír. Ella mide 1 metro y 3 rayitas. Hay que amarla. Por eso la Biblia lo enseña. Y mi respuesta a esto es: aquella mujer, oígame, esposo, se volvió viejita al lado suyo. Ese esposo se volvió viejito al lado suyo. Cuando se conocieron, estaban jovencitos ambos. Entonces no hay razón para dejar de amarla. Hay que amarla. Explica, y esto es un misterio que tiene un detalle. Dice la explicación, ustedes van a leer Efesios 5, 25 y Colosenses 3 al 19, cuando se supone que los esposos deben amar a sus esposas, y en la parte de Efesios 5 del 28 al 33, explica este misterio, el detalle así: también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Cuando usted no ve a su esposa como parte de su cuerpo, la va a tratar mal. La va a tratar mal. O sea, todo lo que le haga usted a ella es como si se lo hiciera a usted mismo. Desde esa perspectiva, yo tengo otra filosofía: lo que yo no quiero que me hagan a mí, no lo hago tampoco a los demás. Entonces, esa esposa hay que amarla. Y el amor, óigame bien, otra cosa que he concluido en estos días estudiando:
El amor debe estar en nosotros construyéndose todos los días. Y óigame bien, el amor nos lo dio Dios para los malos momentos. Porque cuando todo está bien, ¡ay, qué amor, qué felicidad! ¿De dónde hay echar mano al amor? Cuando las cosas están difíciles. Ahí es donde sirve el amor. Por eso dice 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. El amor es, ¿cómo comienza? Sufrido. Pero también dice benigno. El amor todo lo espera, pero también todo lo sufre. Entonces ahí es donde está el amor. Hay un cantante jamaiquino, yo he leído un poco en estos días sobre él, ya él murió, se llamaba Bob Marley. Me he dedicado en estos días a leer algo sobre él. Él era un marihuanero, drogadicto, pero pensaba, a pesar de todo eso. Y él en uno de sus escritos dice: tú dices que amas la lluvia, pero te escondes cuando ella cae. Tú dices que amas al sol, pero cuando sale te escondes de él. Entonces dice, por eso me da miedo cuando me dices, me amas. Hay que pensar, si tú le dices que le amas, en los momentos difíciles, cuando de pronto los pensamientos no son iguales, ahí es donde hay que demostrar. Seguimos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta enseñanza es integral para la unidad familiar. Dios espera que los padres críen a sus hijos para que amen y teman a Dios. Esta crianza de los hijos requiere la oración y el estudio cuidadoso de la palabra de Dios para alcanzar esta meta. Esto requiere un ejemplo piadoso, mostrando una figura de Dios como nuestro Padre Celestial, el amor y el respeto. Provocar a ira nuestros hijos. ¿Cuándo son provocados nuestros hijos a ira? Cuando no nos respetan nuestros padres, cuando no nos consultan. Yo recuerdo a mi padre cuando quiso comprar el primer carro y nos reunió a toda la familia y dijo, bueno muchachos, yo quiero comprar carro, pero no teníamos casa en Valledupar. Y llega mi madre y dice, bueno, vamos a votar. Los 8 y él 9 dijimos carro. Y mi madre dijo, yo quiero casa primero. Entonces, nosotros dijimos, ganamos, mami. Y ella aceptó que ganamos. Yo recuerdo que mi padre dijo, hijos, su mamá tiene razón y nos explicó. O sea, se bajó de su posición de padre y comenzó a explicarnos la razón. Yo recuerdo a mi padre, me dice, hijo, ¿me prestas tu lapicero? Padre, si el lapicero está ahí en el bolso, cógelo, tú eres el papá. Yo recuerdo a mi padre en la puerta de mi cuarto, tocando la puerta. ¿Puedo entrar? Ya papá, pero usted es el jefe, entre. Él me estaba diciendo, cuando vayas a coger mi lapicero, pídeme permiso. Cuando vayas a entrar a mi cuarto, toca primero. O sea, me estaba dando una enseñanza. Y la entendí fue ahora. Porque no dejé de cogerle los lapiceros. ¿Sabe por qué la entendí ahora? Porque a mí no hay lapicero que me pare en la casa con mis hijos.
Y siempre mete en la cabeza, ¿puedo entrar? Puedo entrar, y ya están adentro. Qué bueno es esto, el respeto, para no provocarlos. Usted no tiene que decirle a sus hijos, aquí el que mando soy yo, porque ellos saben. A ver, hijos, ¿quiénes mandan en la casa? Papá y mamá. No tienes que decírselo, solo con el respeto y la moral tuya mandas. Óigame, hijos, ¿hasta cuándo los hijos deben solicitar permiso o informar? Porque ahorita no tanto es el permiso, sino informar que van a salir de sus casas para algún lado. Mire la conclusión que yo saco en esto. En el año 91, todo esto no habían nacido, algunos. Recuerdo que una jovencita de 13 años, yo tenía 20 más o menos, nos invitó a un cumpleaños, los jóvenes de la iglesia, después del culto el sábado. Vamos al cumpleaños de Julana, vamos. Y yo le dije, un momentico, voy a informarle a mi papá y a mi mamá. Yo tenía 20. Y esa jovencita de 13 años me dijo, tú tan viejo y le pides permiso a tu papá. ¿Cuántos han leído Condorito? Los que leímos Condorito, me fui de espalda. Porque yo dije, es que yo amo tanto a mis papás, que cuando yo salgo para el culto y no regreso a la hora que estoy acostumbrado a regresar, mi mamá se sienta en una mecedora a esperar que yo llegue. Y se pone preocupada. Él no tiene costumbre de venir tarde. ¿Qué pasó? Y la veo con el teléfono ahí en la mano y el directorio telefónico llamando a todas las clínicas. Y el radio prendido para oír noticias a ver qué pasa. Entonces, como yo amo tanto a mi mamá, yo le informo a dónde voy a estar, para que no se preocupe y a qué hora voy a llegar. Hasta el día de hoy, yo llego a visitar a mis padres. Mami, voy para tal lado. Y ojo, todavía le digo mami. Y no me da vergüenza. Tengo 42 añitos. Porque si los amas, debes de cuidar de ellos. Porque cuántas cosas pasan en la ciudad. Y aquella madre angustiada, aquel padre angustiado, ¿dónde estará? Tú tranquilo allá gozando tu fiesta, pero ellos preocupados. Y razón de eso, se pueden enfermar y no los podemos tener más. Porque cuando se pierde mamá y papá por causa de la muerte, nunca jamás se vuelven a ver. Hay que tener eso. Pero los padres, yo recuerdo, mi papá nos dijo, bueno, los que no tienen 18 años llegan aquí a las 8 de la noche después del culto. Y después de 18 me pueden llegar a las 10 de la noche. Después de 10 había que informar. Había momentos, padre, voy a estar en tal parte, pero nos pasamos de las 10. ¿Y dónde quién van a estar? ¿Te puedes quedar a dormir allá? Sí, papá, mejor duerme allá y no salgas tarde en la noche. Pero qué bueno es eso. Y mire, les estoy hablando esta noche, hoy les está hablando un joven de 42 añitos, que todas estas experiencias compartidas con sus padres me han llevado a donde estoy hoy. A donde estoy hoy. Porque un día estaba allí.
Voy a seguir porque ya se me acabó el tiempo. Instruye al niño. Séptimo mandamiento. La Biblia promete que los hijos no se apartarán de la instrucción. Instruir o entrenar, esto significa dedicar y cultivar el gusto por algo. Las instrucciones para este tipo de entrenamiento se encuentran en Deuteronomio capítulo 6 del verso 1 al 9. Incluye una enseñanza diligente, teniendo a Dios siempre pendiente. Hay que instruirlo. Cuando él llegue a una edad, dice, ¿para dónde agarro? Para donde tenga mayor información, para allá se va. Yo llegué a un camino en mi adolescencia. Entre otras cosas, a mí la adolescencia me duró bastante. Mi mamá me dice, todavía me dice, tan viejo, parece un pelado. A la edad de 21 años yo decidí hacia dónde agarro. Había un mundo que me estaba esperando, porque el mundo no fue ajeno a mí. Y había un camino del cristianismo que también me estaba esperando. Yo recuerdo que para esa decisión duré 8 meses. Para tomarla, pues me mandaron de vacaciones para donde un tío y allá duré 8 meses. Y ahí fue donde tomé la decisión, hacia dónde camino. Pensaba solo en mis padres. Para mí hasta esa edad el evangelio era solo por obediencia. Pero sí recuerdo que había una madre y un padre que oraban mientras yo no estaba en casa. Señor, mi hijo. Cuando yo regresé diferente al que se fue. Pero esa mañana de ese 16 de abril de 1991 entró Dios a hacer su papel. Por eso digo, la instrucción mientras está niño es tuya, Padre. A Dios, el niño no tiene la capacidad de esa relación con Dios, ni entiende muy bien su relación con Dios. Hay unas excepciones, pero hasta esa edad nos corresponde a nosotros los padres instruirles. Y recuerdo cuando Dios comenzó a jugar su papel conmigo y yo tenía 21. Recuerdo esa mañana, estaba en la mitad del templo. Yo nunca había tomado parte en la iglesia, nunca, hasta esa edad. Llegando a Valledupar, hermana Orlaida, llegando a Valledupar. Recuerdo que Dios comenzó a hablarme de los 8 meses donde yo no estaba con mis padres y el predicador era mi papá. Y yo me levanté en plena prédica a mirar si alguna persona me había visto a mí en esos 8 meses y le había venido a traer cuento a mi papá. Y yo me paré en medio de la congregación. ¿Quién fue el sapo? Y comencé a mirar. Y cuando yo pensaba esto, ¿por qué mi papá conoce mi vida en esos 8 meses? Entró Dios a jugar allí y me dijo, yo te conozco. Para mí no era ajena la voz de Dios. Y me volví y me senté enseguida. Cuando comenzó a terminar, algunos jóvenes pasaron al altar y yo tenía ganas de pasar y me daba pena, ¿verdad? Yo dije, acabo de llegar, me da pena. Pero entré al fuego de Dios. Lo llamo fuego por decir algo, pero era bien serio. Y Dios me dijo, yo le dije, Señor, si quieres me arrodillo aquí donde estoy. Aquí donde estoy. Me dijo, hazlo. Padre,
no solo que pase al altar. Allá en la casa, mira, todos pasaron y tú no quisiste pasar. Todos lloraban, pero tú no llorabas. ¿Sabe qué? Él estaba en la iglesia, déjalo que venga. Algunos padres creen que porque el hijo no predica. A mí un joven me dijo una vez, un presidente de jóvenes, yo tenía como 16 o 17 años, me dijo así: Enoch, tú no vas a servir para nada. Porque todos mis hermanos predicaban, dirigían el culto y yo no. Y yo decía, pero qué mal hijo soy yo. Solo porque no predico, solo porque no dirijo una alabanza, soy obediente a mis padres. ¿Por qué eso seré malo? No. Llegará su momento, déjalo ahí, déjalo ahí. Está viniendo al culto, déjalo. Está orando cada 15 días, déjalo. Tú sí ora todos los días. Tú sí pídele al Señor, que Dios tratará con él. Y ese 16 de abril del 91, cuando me levanté de ahí, aquel joven que le avergonzaba hablar del evangelio, que escondía la Biblia dentro del bolsillo del pantalón para que no vieran que era cristiano, ese día se levantó con un deseo de contarle al mundo que Jesucristo salva, que Jesucristo transforma. Porque esa mañana me dijo él, el Señor me dijo esa mañana: te voy a poner a predicar el evangelio para que muchos se salven. Y yo le dije, si quieres que yo predique para que la gente se salve, sálvame a mí primero. Esa mañana le dije, sálvame a mí primero. Y fue asunto inmediato. Me perdonó, me limpió. Y de ahí quería que todo el mundo supiese de este Dios que salva y transforma. Desde ahí hasta el día de hoy no he cesado de predicar este evangelio. Pero hay que instruirlo. Hay que instruirlo. Las casadas, como 8º mandamiento, estén sujetas a su propio marido como al Señor. No voy a comentarles mucho. La mujer casada está ligada a la ley mientras su marido vive. Es el tuyo. Mientras vive, ahí está, a la ley. Dice, estos versículos hablan claramente de la duración de los votos matrimoniales hasta que la muerte. Caballero, también estás ligada a esa mujer mientras viva. Yo de vez en cuando me repito los votos. Y recuerdo ese voto cuando le prometí a Dios frente al ministro: que tus palabras no sean motivo para que lágrimas corran por sus mejillas. Esa palabra a mí no se me olvida jamás. Y cada vez que la veo llorar, aunque mi esposa es muy sentimental, ella ve un programa de televisión y está llorando y yo miro para ver si es culpa mía, porque yo no quiero que broten lágrimas. Ella ve una noticia de un niño que lo abandonaron y está llorando. Y a mí me preocupa cada vez que hay lágrimas en sus mejillas, pero busco el motivo, que no sean por mis palabras. Esos votos solo se culminan con la muerte. Y ahora no le vayas a decir al Señor: Señor, haz lo que tengas que hacer, porque cuidado te vas tú. Pero esos votos están ligados, no se le olviden. 9. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Solo le voy a decir una cosa. A mí me han intentado matar 3 veces. ¿Y sabe de qué me he agarrado yo? De esa promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La segunda vez, cuando un joven llegó a la iglesia allí en Ciénega preguntando por el pastor, y cuando yo miré para los lados para ver que si había otro pastor, y dije: soy yo. Y él me dijo: pastor, tengo órdenes de matarlo. Me entró a mi cuarto con mi esposa y mis hijos, me dijo: siéntese ahí en mi cama
que tengo órdenes de matarlo, se metió la mano a una mochila, sacó un revólver 38 largo, me lo puso en la cabeza para dispararme sin explicarme ninguna razón. Yo me acordé de la promesa de Dios conmigo: honra a tu padre y a tu madre. Y eso en cuestión de segundos le dije: Señor, yo he honrado a mis padres, tú tienes una promesa conmigo. Y no sé cómo se le quitó el hombre las ganas de pegarme el tiro en la cabeza. Honra a tu padre. ¿En cuánto tenemos que obedecer a nuestros padres? En todo, dice la Biblia, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Y por último, ese es el 10, terminamos, ¿verdad? Quiero concluir con estas palabras. La meta del matrimonio es revelar la gloria de Dios y realzar la gloria de tu cónyuge y de tus hijos. Estemos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Fue comprimido, pero ojalá queden estos mandamientos. ¿Sabe qué quiero hacer en esta hora? Quiero orar por ustedes. ¿Dónde está un padre y una madre que tienen sus hijos aquí? Acérquese, por favor, el que quiera hacerlo. Yo quiero orar por esa familia, que esté el papá, la mamá y los hijos aquí. Y si usted, hijo, tiene a su papá y a su mamá, tómelo de la mano, búsquelo donde esté y acérquense. Yo quiero orar por estas familias en esta noche. Porque ¿sabe qué pasó alguna vez? Se oyeron algunas palabras que hirieron. Hubieron algunos actos que tocaron el corazón, la sensibilidad. Hubo un hijo que oyó algunas palabras que fueron muy duras, pero que todavía están allí en el corazón. Hubo una esposa que oyó unas palabras fuertes y quizás alguna actitud. Hubo algún esposo que oyó algunas respuestas duras que le afectaron, pero que ya hoy no deben estar haciendo efecto en tu vida, en tu familia. ¿Cuántas veces tu hijo habrá querido escuchar: perdóname, hijo, me equivoqué, pero no, soy el papá, no puedo, soy la mamá, no puedo? ¿Cuántas veces aquel padre habrá querido escuchar: papá, perdóname por alguna actitud nuestra? Pero qué bueno que haya familias en esta hora que puedan sanar esas heridas. Dios fue el que se inventó la familia, y si lo hizo era porque era bueno. Y yo quisiera que en esta mañana Dios siga en el centro de tu hogar y de tu familia y sane las heridas que hay que sanarlas. Pero también puedo ver en esta noche una esposa que vino solo porque el esposo no es creyente, o un esposo que su esposa no es creyente y está aquí. Yo quisiera que vinieras hoy también y por la fe le dijeras: Señor, aquí te lo traigo, porque estoy seguro que esta noche Dios escuchó el clamor de alguien y su palabra es fiel. La promesa también está para nosotros: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sigue clamándole: Señor, esa promesa es mía. Hay un hijo que se fue de la familia. Dios sabe las razones y el porqué, pero Dios puede sanar heridas esta noche. No, nunca deje de llevarlo a la presencia de Dios. Una de las cosas que nos preocupa a los padres es la seguridad de nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando empezaron a ir al colegio. Los primeros años los llevaba. Después, por asunto de trabajo, tuve que ausentarme por algunos eventos y algunas cosas. Y muchas veces, el día que dije voy a enseñarlos a que vayan solos y vuelvan,
Para mí fue muy duro esto. Y recuerdo que algunos días, los primeros días me quedaba en la puerta y mirándolo hasta que doblaban. Pero le dije, Señor, tú puedes ir con ellos a donde vayan. Padre, tenemos a un Dios que no nos abandona. Yo quisiera que se unieran la familia. Tomen a sus hijos, abrácenlos. Si es posible decirle un te quiero, te amo. Papá, te amo, hijo. Eso puede sanar una herida. Puede fortalecer una familia. Hijo, es tu hogar. Cuídalo. Presérvalo. Aleluya, aleluya. Dios está sanando heridas esta noche.